Fernando Olivera. Solo la verdad salvará al Perú. Queridos compatriotas, he guardado silencio una semana por respeto al dolor de la familia del doctor García, y declaro sinceramente que no me alegra su fatal desenlace de muerte. De hecho, con transparencia, reitero que sí habría celebrado su captura, juicio y condena ejemplar, producto de un debido proceso. Y por respeto al Perú, debo decir y digo que sigo pensando lo mismo de Alan García cuando en el memorable debate del 3 de abril del 2016, en su cara, le imputé ser quien encarna la impunidad y quien pervirtió los valores del Perú. Y como hombre de fe, le notifiqué que ante la nueva justicia debía responder por el enriquecimiento ilícito y por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht. El doctor García se suicidó para una vez más evadir la acción de la justicia. Pretender sepultar la verdad con un premeditado y cobarde tiro en la sien es en realidad la trágica confesión de culpabilidad ante las evidencias en su contra logradas por los fiscales. La verdad no se incinera. 5 meses antes, el doctor García quedó retratado en su intento de repetir la historia de impunidad de la década del 90, al solicitar asilo a Uruguay invocando una inexistente persecución política. El desesperado plan era fugarse de la justicia hasta que prescriban los delitos y luego, engañosamente, proclamar una falsa inocencia. La fuga a asilo fracasó rotundamente, porque el pueblo peruano se movilizó y el gobierno uruguayo se negó a ser refugio de la corrupción. Debo decir, y digo, que el doctor García en su carta póstuma hace una inaceptable apología del suicidio como decisión digna y motivo de orgullo a seguir. El doctor García anuncia que deja su cadáver como muestra de desprecio hacia sus adversarios. A quien deja su cadáver y realmente desprecia es a la verdad y a la justicia que teme. Por eso también califica de miserables a quienes sí se someten a los mandatos y resoluciones judiciales. Y el doctor García apela al valor de la historia y el lugar que reclama corresponderle. Tiene razón el doctor García. Con sus actos ya tiene un gran lugar en la historia de la corrupción en el Perú, como bien registra el texto del historiador Alfonso Quirós, que le dedica más de 11 páginas, que con seguridad serán pocas sumadas al caso Lavajato. Aprovechando el drama nacional del suicidio y muerte de un expresidente, la corrupción ejecuta un intenso psicosocial para glorificar a quien destruyó la vida de millones de familias y robó el futuro de generaciones de jóvenes sumidos en la frustración, la impotencia y la desesperanza. El doctor García nunca pidió perdón, nunca se arrepintió de nada. Su enfermizo megaego no lo permitió ni siquiera en su carta póstuma, clara expresión de su infinita soberbia y deliberada pieza de falsa victimización con fines manipulatorios. Indignado, debo decir y digo que se ofende a los cristianos al compararlo con Jesucristo, se denigra a nuestros héroes al igualarlo con verdaderos héroes de la patria como Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, José Abelardo Quiñones, entre otros. Repugna a la conciencia democrática del auténtico político que consagra su vida a ideales y principios el declarar al doctor García como un ejemplo de política. Se traiciona la memoria de Aya de la Torre al proclamarlo como su mejor discípulo y se falta a los auténticos mártires del aprismo al presentar el suicidio como un acto de dignidad y honor. Aya de la Torre murió sin ser dueño ni de la casa que habitaba, y los mártires del aprismo cayeron luchando por sus ideas y convicciones. Debo decir, y digo, que en 1985 la corrupción se apoderó del Perú al más alto nivel, con su secuela de crimen y destrucción de las instituciones democráticas. Es oportuno recordar que Alan García llegó al poder por su juventud y promesa de renovación política, pero antes de su primer anuncio presidencial el 28 de julio de 1985, ya se había concertado el primer negociado de la reventa de los aviones Mirage, presentándolo como un acto de valentía y ahorro para el país, cuando ya se había realizado los contactos con el traficante de armas Abderramán El Nasir, tal como lo acreditó el fiscal Morgenthau en la investigación de los sobornos del BCCI. Y también Alan García, 50 días antes de asumir el mando, había adquirido una propiedad sin poder justificar el origen del verdadero precio pagado, como se probó en la comisión investigadora del Congreso que tuve el honor de presidir. En ese primer gobierno están documentados los casos del dólar MUC, Sanati,
sobornos del tren eléctrico, Siragusa, Barclays Bank, entre otros. Por lo mismo, debo decir, y digo, que en el 2006 la bonanza económica de su segundo gobierno, consecuencia de los altos precios internacionales de nuestros minerales, se convirtió en bonanza de la corrupción, gracias a la complicidad de los empresarios mercantilistas que sin escrúpulos ni ética alguna multiplicaron sus fortunas malavidas. Hoy, el cártel de la corrupción concentra su poderosa ofensiva contra los fiscales y jueces que son la excepción que confirma la regla de nuestra justicia, y en simultáneo acusan y amenazan a la prensa y en especial al periodismo de investigación y redes sociales. Soy un crítico de los errores cometidos en la investigación, pero no vale satanizar a jueces y fiscales del caso Lava-Jato que merecen nuestro reconocimiento por la valentía y persistencia en descubrir la verdad y hacer justicia. La prensa libre es un peligro mortal para la impunidad y los periodistas independientes son la garantía de lograr la verdad sin que existan intocables en su noble misión. El cártel de la corrupción amenaza, intimida y descalifica a quienes no venden su conciencia. Aplica el silenciamiento, la desinformación y crea cortinas de humo para distraer de lo importante al tribunal de la opinión pública. Temerariamente, la turba y cúpula alanista se han atrevido a culpar a la prensa del suicidio del doctor García. Han llamado asesinos a destacados periodistas como Gorriti y Hildebrandt y hasta han coreado amenazas de muerte contra ellos y sus detractores políticos. Ese cártel de la corrupción sueña con la censura y la mordaza extensiva a las redes sociales que ellos y solo ellos pervierten con su ejército de trolls difamatorios. Sin duda, en toda democracia se cometen excesos, y en el Perú también, pero siempre defenderé como valor supremo a la irrestricta libertad de prensa y expresión, combatiendo los embates totalitarios vengan de donde vengan. Ni la censura ni la mordaza pasarán, porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie. El solo hecho de concentrar las iras de los jerarcas de la corrupción es el mejor indicador que compromete el masivo apoyo ciudadano. A los fiscales y jueces sigan adelante, que el Perú entero los respalda, y a la prensa libre no someterse es un deber que la patria honrará. Hoy, el Perú y la democracia viven días de prueba. El desafío está planteado, y frente a esa responsabilidad histórica tenemos el deber de no rendirnos. El rescate del Perú es ahora o nunca. Cerremos filas para no repetir la vergonzante historia de impunidad. A Dios le pido llegar a la verdad, que nos hará nuevamente libres e independientes de cara al bicentenario. Se hará justicia. Fernando Olivera, 23 de abril del 2019.